Hola queridos amigos, soy el Padre José Luis González Santoscoy y en esta ocasión me encuentro en el mar de Galilea o en el lago de Tiberíades. Quiero compartirte una reflexión. Nos vamos a subir una barca para experimentar lo que aquellos discípulos experimentaron cuando Jesús iba con ellos en la barca. Acompáñame. Soy el Padre Pollo y me encuentro con todos estos amigos que vienen a la peregrinación. ¿Cómo están? ¡Bien! Que se note la alegría. Nos encontramos aquí en el lago de Tiberíades, en el mar de Tiberíades, donde el Señor Jesús obró muchos milagros. Y miren aquí, además de alguna ya tiene miedo porque sintió el viento. Muy bien, pues que el Señor nos ayude a incrementar nuestra fe. Que Dios les bendiga. Y un saludo desde el mar de Tiberíades. Aquí en el mar de Tiberíades podemos descubrir muchísimos de los milagros que hizo Jesús, pero a mí una de las enseñanzas más grandes que a mí en lo personal me ayuda, la tomo del Evangelio de Mateo capítulo 14 versículos de 22 al siguiente, cuando Jesús camina sobre las aguas y manda a Pedro ir hacia él. Dice así el texto: inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí, la barca, que se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se burlaron y decían: es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló hacia Jesús: tranquilos, soy yo. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. ¿Ven?, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento le entró miedo, y como comenzara a hundirse le gritó: Señor, sálvame. Jesús tendió al mundo la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Palabra del Señor. Hoy nos ha tocado vivir un día en donde el viento está todo lo que da. Podemos experimentar a lo mejor en una mínima cantidad el miedo que tenían los apóstoles. Yo recuerdo aquel pasaje cuando Jesús invita a aquellos discípulos a remar. Les dijo: vayan y remen mar adentro. No les dijo: vengan y remen aquí a las orillitas. Si no hubieran alcanzado, yo creo, hubieran a lo mejor pescado unos charalitos. El Señor los llama a ir mar adentro. ¿Y por qué mar adentro? Porque mar adentro, ahí en medio del mar, es donde se ganan y donde se enfrentan las grandes batallas. Y ahí es donde Jesús se les aparece caminando sobre las aguas, manifestando su poder, manifestando su divinidad, manifestando lo que Él era, el Hijo de Dios que tenía el control. Yo quisiera hacerles una pregunta. Sabemos que estaban los discípulos todos atemorizados, sintiendo el viento, y entonces cuando Jesús se les aparece y los tranquiliza, Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, si eres tú, mándame ir a ti. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vente. Y entonces Pedro sacó el primer pie y se hundió, comenzó a caminar y se hundió. Les hago una pregunta: ¿por qué se hundió Pedro? ¿Por falta de fe? ¿Dejó de ver a Jesús? ¿Creen que Pedro tenía fe? Pedro tenía fe y se hundió por la grande fe que tenía. Pero el problema, como dijo Rafa, es que él dejó de ver a Jesús. Si Pedro no hubiera tenido fe, ni siquiera se lanza a las aguas. Si
Si Pedro no hubiera tenido fe, ni siquiera responde al llamado que Jesús le hacía de ver. Nosotros muchas veces tenemos una fe teórica, pero nos hace falta verdaderamente confiar en Jesús, en poner en práctica esa fe cuando Jesús nos manda ir hacia Él. La fe implica riesgo, la fe implica dejar la seguridad de la barca, la fe implica dejar las zonas de confort de nuestra vida espiritual para lanzarnos a las profundidades, en donde a lo mejor van a haber vientos, en donde a lo mejor nos vamos a hundir, pero es ahí donde se prueba la verdadera fe de nosotros, despojándonos de nuestras falsas seguridades. Y finalmente quiero también señalar uno de los aspectos que menciona al final el texto. Una vez que Pedro se comienza a hundir, Pedro sabe quién es al que tiene enfrente de él, y entonces le grita: Señor, sálvame. Muchas veces nuestro orgullo, queridos hermanos, no nos permite hacerle este grito a Jesús. A veces estamos pereciendo en nuestras tentaciones, a veces estamos hundiéndonos en nuestras pruebas de fe y no somos capaces de gritarle a Jesús: Señor, sálvame. A veces nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia, nuestro querer que podemos todo, nos hace no mirar a Jesús. Y Pedro mira a Jesús y le grita: Señor, sálvame. Y entonces el Señor Jesús lo toma de la mano y lo saca. Pero después viene una reprensión del Señor Jesús y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando yo me pongo a meditar este pasaje, y más aquí en este lugar donde aconteció este relato bíblico, yo preferiría, queridos hermanos, un regaño de Jesús, pero ese regaño que me lleve a encontrarme nuevamente con Él. Ese regaño que a lo mejor me hace zarandearme, pero que me hace regresar al carril de la fe. Ese regaño que me hace volverme a encontrar con el Dios que lo puede todo, con aquel Dios que me quiere salvar, con aquel Dios que me quiere hacer experimentar confianza y situación. Pero muchas veces, como les decía, nuestra autosuficiencia y nuestra soberbia no nos permiten gritarle al Señor. Si hoy nuestra vida también pasa por tribulación, si hoy nuestra vida pasa por la crisis de la fe, si hoy nuestra vida a lo mejor está siendo tambaleada por ese viento de las tribulaciones, gritémosle al Señor: Señor, sálvame. Señor, me estoy hundiendo. Señor, yo sé que eres verdaderamente el Hijo de Dios y que puedes hacerlo todo. Pero Él quiere que nosotros se lo gritemos. Él quiere que nosotros actualicemos nuestra fe para que sea Él el que nos salve, para que sea Él el que nos rescate, para que sea Él el que nos haga experimentar la verdadera salvación. Y nada más haciendo alusión al texto anterior que leyó Osama, que reflexionó ya Rafita, Jesús cuando va precisamente dormido en la barca, aquellos discípulos nuevamente se vuelven a descubrir con una fe teórica, pero no con una fe práctica. Pues sí, confío en el Hijo de Dios, pero cuando ya se encuentra en la tempestad, van y lo despiertan: oye, ¿qué estás haciendo dormido? Y entonces Jesús pues calma la tempestad. Pidámosle hoy al Señor, queridos hermanos, que en nuestras tribulaciones sepamos gritarle con sencillez, con humildad al Hijo de Dios: Señor, sálvanos, que nos hundimos. No tengamos miedo a tirarnos al mar, no tengamos miedo a aventarnos al fondo del mar, donde la tribulación es ahí donde más se puede experimentar la confianza en el Señor. El Señor está ahí para salvarnos, pero necesita que nosotros se lo pidamos. Está ahí, pero Él nos da la libertad y nuestra libertad quiere que nosotros actuemos. Ojalá pues que las tribulaciones no nos alejen del Señor, al contrario, que sean una oportunidad para unirnos más al Hijo de Dios que se nos ha revelado y que quiere salvarnos. Que así sea. 3 por 20.
hubiera sido o qué hubiéramos esperado que fuera la reacción de los apóstoles? Que estuvieran felices, ¿no? Ya contentos, se salvaron. Pero Marcos nos dice que se llenaron de un gran temor, todavía más. Tenían miedo por las olas, tenían miedo por el viento. Y cuando Jesús calmó el viento, de pronto tuvieron más miedo. No es una reacción que hubiéramos esperado. En lugar de estar exultantes de alegría porque ya no se van a ahogar, se llenaron de un gran temor y se preguntaron, ¿quién es este? Les entró más miedo todavía. ¿Por qué? Vean lo que dice el Salmo 107 y escúchenlo en referencia a lo que acabamos de escuchar de la tempestad calmada. Salmo 107, a partir del versículo 23. Los que a la mar se hicieron en sus naves, llevando su negocio por las muchas aguas, vieron las obras de Yahvé, sus maravillas. Dijo y suscitó un viento de borrasca que embraveció las olas, subiendo hasta los cielos, bajando hasta el abismo. Bajo el peso de su mal, su alma se hundía, dando vuelcos, vacilando como ebrios. No valía de nada su pericia. Pero clamaron a Yahvé en su apuro, y él los sacó de las angustias. A silencio redujo la borrasca y las olas callaron. Se alegraron de verlas amansarse, y él los llevó hasta puerto deseado. Den gracias a Yahvé por su amor, por sus prodigios los hijos de Adán. Palabra de Dios. Salmo 107, versículo 28, 29 dice: a silencio redujo la borrasca y las olas callaron. Es justo lo que hizo Jesús en el Evangelio. ¿Por qué se llenan de temor los apóstoles? Porque dicen, este hombre acaba de hacer algo que solamente Yahvé hace. En el Salmo 107 es Yahvé el único Dios, el Dios de Israel, el que ordena a las olas y al mar calmarse. Y de pronto aquí tienen a un hombre enfrente que ha hecho lo que solo Yahvé puede hacer. Por eso se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este? Como decía Osama, un signo de su divinidad. Porque Jesús está diciendo, soy Dios. Sí que soy Dios. Está hablando de su divinidad y por eso se llenan de un gran temor. Saben que están delante de alguien que no solamente es su nombre. Pero todavía pasará tiempo para que esta fe llegue a ser una fe completa y madura, en que este hombre no solo es hombre, sino también es Dios. Pero Jesús les va dando ya, los va llevando, les da evidencias para que ellos mismos den el paso de fe. Jesús no se va a imponer a nadie. Te va dando pruebas, te va mostrando para que tú des el paso y lo aceptes libremente. Ha hecho algo que solo Yahvé puede hacer: calmar la tempestad, calmar las olas.